vamos a asegurarnos que la muestra no haya llegado al laboratorio con una temperatura mayor a 40. Como les mencioné, tenemos ya la muestra completamente procesada. Vemos que tenemos los viales, que son los que hemos hecho todo el proceso de extracción. Bien, para continuar con el webinar, le damos pase a Eduard Dextre, quien va a continuar con la explicación. Ok, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduard Dextre. Estoy en representación de la empresa Normet Groen Agrocontrol. Somos un laboratorio de servicio de análisis para la agroindustria. ¿Quiénes somos? Somos Normet Groen Agrocontrol, laboratorio que inicia en el año 1995. Llevamos ya más de 25 años dentro del mercado, dentro del sector, desarrollándonos nuestro trabajo, ¿no?, en la cadena de productos vegetales en la industria alimentaria. Hemos venido ampliando la cartera de servicios con nuestros laboratorios en los Países Bajos y en Perú. En Perú estamos desde el año 2019, con lo que llevamos ya 6 años dentro del mercado peruano. Como les comenté, soy Eduardo Dexter, jefe del laboratorio Normec, y hoy les vengo a explicar o a detallar lo que es la parte del análisis de multirresiduo de pesticidas. Nuestro colega Fernando habló sobre las curvas de degradación, sobre datos y resultados, pero en esta parte vamos a hablar un poco de cómo nosotros obtenemos esos resultados para que así como nuestro compañero Fernando pueda hacer la interpretación y el tema de los datos respecto a los resultados de un laboratorio para las curvas de degradación. Como tema clave vamos a ver las condiciones de recepción de muestra, pretratamiento, homogenización de muestras, extracción, que es la parte química, que es fase sólido-líquido, la parte de instrumentación, los certificados de análisis, ya que es importante que puedan entender la estructura o la información que se brinda dentro de los certificados de análisis, informe de curva de degradación. Como laboratorio nosotros, si sabemos que un cliente nos envía muestras para curva de degradación, le presentamos un informe, tenemos un informe corto donde se brinda datos específicos de la curva de degradación, y también podemos presentar un informe bastante extenso con información de las propiedades químicas del ingrediente activo que estamos utilizando y cierta interpretación de los resultados. Vamos a hablar también sobre el LOD y el LOQ, que es el límite de detección y límite de cuantificación, que hace un momento Fernando también explicó un poco del significado de cada uno de esos términos. También vamos a hablar de niveles de trazas e incertidumbre de medición. Ok. Con respecto a las condiciones de recepción de muestras, acá detallamos puntos importantes de cómo nosotros o como laboratorio recepcionamos una muestra y las condiciones que deberían de tener. La muestra se recibe directamente en el área de recepción de nuestro laboratorio, y la manipulación es directa por el personal capacitado. En este caso, una vez recepcionada la muestra, se verifica la temperatura de recepción, es porque esta no debe superar la temperatura de 40 grados. Puede ser que la muestra venga congelada o en refrigeración, eso ya depende de la decisión del cliente cuando envíe la muestra, pero nosotros como laboratorio siempre vamos a asegurarnos que la muestra no haya llegado al laboratorio con una temperatura mayor a 40, porque a partir de ello empieza la volatilización o degradación de ciertos compuestos o ciertos agroquímicos, con lo cual esto podría afectar a la validez de los resultados analíticos. Entonces siempre es importante el tema de la temperatura. También se verifica que la muestra haya llegado completamente sellada en un envase, sellada en el enviado en el envase por el cliente. Se recomienda bolsas de primer uso, en este caso bolsas transparentes o blancas y bolsas de alta densidad. Es importante no utilizar bolsas de colores porque pueden generar cierta contaminación por el tema del reciclado. También evitar que la muestra venga en contacto de cartones, ya que en su momento hemos analizado muestras de cartón dentro del laboratorio y hemos detectado que tienen cierta cantidad de residuos de otro tipo de químicos que no son comúnmente usados en campo, pero están dentro de los ingredientes, están dentro del barrido instrumental que nosotros manejamos, y se ha visto cierta contaminación. Entonces es un riesgo de una posible migración. Se recomienda siempre que vengan en bolsas completamente selladas, de alta densidad,
y luego dentro de sus cajas de cartón o sus cajas de Tecnopol que en muchas ocasiones envían los clientes. También se recomienda el tema de la identificación de la muestra, que esta venga identificada con el número de trazabilidad o lote del cliente, pero esta no debe ser rotulado con un plumón indeleble sobre la muestra o sobre las bolsas de la muestra. Siempre que hayan utilizado una bolsa de alta densidad, igual no se recomienda de que rotulen con un marcador indeleble sobre la bolsa, ya que esto puede generar algún tipo de migración del rotulador hacia la muestra, generando residuo de algunos compuestos. Esto ya se ha detectado, comentado por nuestra parte cuando hemos tenido visitas de clientes sobre el uso de los rotuladores. Igual nosotros como laboratorio tenemos ya bolsas fabricadas y testeadas por nosotros mismos también, y hemos demostrado de que esas bolsas vienen libres de pesticidas y son de alta densidad y que evitan este tipo de migración por rotular sobre la bolsa. También verificamos las cantidades mínimas necesarias para el análisis, y esto se determina según el peso por unidad de muestra. En el caso de que por unidad de muestra pese 25 gramos, se requiere mínimo 1 kilo. Entre 25 a 250, de 10 a 20 unidades o más de 1 kilo. Y para muestras por unidad de 250 gramos, se requiere mínimo 5 unidades o más de 2 kilogramos. En este caso, las cantidades mínimas que nosotros solicitamos son para tener una muestra representativa para el análisis que va a trabajar el laboratorio. Entonces, siempre es importante que contemplen esta parte porque en ocasiones recibimos la cantidad mínima, pero se deberían de preguntar si esa cantidad mínima representa el campo de estudio, a las hectáreas que quieren analizar o a los contenedores que quieren trabajar. Ya que esta cantidad mínima, como repito, es directamente para que nosotros tengamos una muestra representativa para poder trabajar todo el proceso analítico que venimos desarrollando dentro del laboratorio. Luego de haber confirmado y verificado todo el tema de recepción de la muestra, se empieza el pretratamiento. El pretratamiento, el objetivo principal es la reducción del tamaño de partícula y la homogenización de la muestra. Nosotros recibimos productos frescos o granos, cereales y derivados y alimentos en general. Y el principal objetivo es la reducción del tamaño de partícula. En el caso de granos o productos secos, se busca que el grano de partícula sea, o el tamaño de partícula sea menor a 1 milímetro, con lo cual vamos a encontrar una muestra ya procesada como una harina. Y en el caso de productos frescos, lo que vamos a obtener va a ser como un puré bastante homogéneo. Es similar a como hacer un jugo en casa, pero claro está que acá el laboratorio usó procesadores específicos diseñados para procesar alimentos que optimicen y que te den un muy buen homogenizado. Fuera de que también es importante hacer la partición, selección aleatoria de la muestra que nos envíe el cliente para hacer el pretratamiento. Como les mencioné, el tema de cantidades mínimas, el laboratorio normalmente trabaja el 100% de la muestra. El 100% de la muestra la procesamos y obtenemos el homogenizado, pero en ocasiones hay clientes que nos mandan mayor cantidad de muestra. En este caso, si nos mandan una mayor cantidad de muestra, por así decirlo, 5 a 10 o 20 kilos, lo que nosotros hacemos una partición y selección. Y de esa partición y selección hacemos el procesado y obtenemos la muestra representativa para el análisis. Que finalmente, como les comenté, obtenemos purés bastante homogéneos o muestras que son tipo harinas, para poder empezar ya la extracción en fase sólida. Como les comenté, la parte de extracción acá es una referencia de los métodos que normalmente se trabajan a nivel internacional. Tenemos el método Ketchers europeo, la OAC, y el, el SEM Ketchers, que es el 15662, que trabaja con buffers de citrato. Y esos son los tres normas de referencia o métodos de referencia para poder hacer la extracción de fase sólida. Es muy común a nivel internacional el método Ketchers de Anastasiades del 2023, del 2003. Es el bastante común utilizado en la actualidad.
Y acá vamos a ver una secuencia del proceso de extracción. Como les mencioné, tenemos ya la muestra completamente procesada. Y lo que vamos a hacer es tomar una porción analítica. Acá vamos a pesar en un tubo de ensayo, en un tubo cónico, una porción que puede variar, depende del desarrollo de cada laboratorio, entre 2, 5 a 10 gramos. Luego se agrega un estándar interno de control que te va a asegurar que todo el proceso de extracción haya sido el correcto y óptimo para la extracción de pesticidas. Se agrega un solvente orgánico, el solvente que por excelencia va a poder extraer todos los pesticidas de interés de la materia orgánica. Se hace un proceso de agitación. Acá en la imagen se hace una agitación manual. Pero en la actualidad los laboratorios tenemos agitadores industriales que nos permiten poder agitar de forma homogénea y aplicar un mismo tiempo y fuerza de agitación a todas las muestras que venimos trabajando, con lo cual se disminuye mucho la variabilidad por la parte operativa de la agitación. Se agregan sales de extracción porque al momento de agregar nosotros un solvente orgánico sobre la materia vegetal que vamos a trabajar, va a generar eh, como un puré, incluido el solvente, la fase acuosa y la materia vegetal. Y las sales lo que nos van a ayudar es a hacer la separación de esas fases. Vamos a poder separar la materia vegetal, la fase acuosa y la fase orgánica, que es la que nos interesa a nosotros poder extraer, porque ahí van a estar directamente los pesticidas. En la parte 6 vemos que después de agregar las sales se aplica una agitación. Igual la agitación se hace en un equipo y luego pasa el proceso de centrifugado. Después del centrifugado, acá vemos ya la separación de fases. En la parte inferior son las sales en exceso de la etapa 5. La parte superior que viene acá es la fase acuosa, que es propia agua que tiene la materia vegetal, lo que ha tenido la materia vegetal. La parte intermedia de acá, superior a la acuosa, es la materia vegetal, o sea, el producto que hemos trabajado. Y la parte superior vendría a ser la fase orgánica. Nosotros ya vamos a trabajar directamente con la fase orgánica porque todos los pesticidas han sido extraídos. Y luego viene la fase de limpieza. Hasta esta parte sobre el proceso de extracción después del centrifugado, es el proceso bastante común utilizado en diferentes laboratorios, tanto de Perú o en el extranjero. La parte de optimización de cómo se trabaja la parte de limpieza, que es el cleanup, ya depende de cada laboratorio. Hay normas de referencia, sí, que acá podemos explicar tres también. O sea, hace referencia a tres procesos de limpieza, pero ya cada laboratorio puede aplicar otro tipo de limpiezas o otro tipo de sales, filtrado, diluciones. Ya depende de la optimización de cada laboratorio y su desarrollo para tener un extracto bastante limpio que te asegure una buena cromatografía en la parte de instrumentación, libre de interferencia. De forma gráfica o en imágenes, del tubo de 50 mililitros, tomamos una porción y la colocamos o la transferimos a un tubo de 15 mililitros o de 2 mililitros, dependiendo de la proporción del volumen de muestra que se tome. Y dentro de estos tubos de 15 ml se va a encontrar una fase dispersiva, que son sales que nos van a ayudar a hacer una limpieza de la fase orgánica. En este caso se agrega el extracto o la fase orgánica superior del tubo de 50, se agita en la parte 2, se centrifuga y se obtiene la separación de fases nuevamente, donde vemos en la parte superior una solución más clara. Si retrocedemos un poquito acá, en el tubo de 50, en la parte superior teníamos una solución, un extracto orgánico del solvente orgánico que está bastante oscura. Y finalmente tenemos un extracto en la imagen 4 bastante limpio después de pasar por la limpieza de las sales. En este caso es una imagen referencial. La parte de Ketchup, la limpieza del cleanup, existen diferentes sales para poder trabajar muestras con alto contenido en lípido, muestras con alto contenido en pigmentación y para muestras de vegetales en general.
Se puede usar diferentes sales dispersivas dependiendo del tipo de matriz. Nosotros como laboratorio hemos desarrollado nuestros procesos de limpieza dependiendo del tipo de matriz, y eso lo pueden ver en nuestra página web porque tenemos diferentes listados de análisis, porque hacemos métodos o procesos específicos para cereales, para productos con alto contenido en grasa y para vegetales. También tenemos para alto contenido en pigmentación y desarrollo de métodos específicos para análisis como muestras de cacao y sus productos y de café, ¿no? Y entre otro tipo de grupos de matrices en general que se pueden utilizar, utilizamos diferentes sales para ese tipo de grupo de matrices. Luego de obtener la parte del extracto limpio, se pasa a un vial. Disculpen, esto no lo expliqué. Se pasa a un vial y este es el vial que ya vamos a trabajar en la parte de instrumentación. Para la parte de lectura instrumental trabajamos con tres equipos, o bueno, dos en general, que son técnicas de cromatografía acoplado a espectrometría de masas. En este caso les he mostrado tres imágenes de las tres marcas más importantes y relevantes dentro del mercado para el análisis de multiresiduos. Los equipos que te hacen la detección de los compuestos de los ingredientes activos. Estos dos de acá, a ver, son cromatógrafos líquidos. Y el del extremo derecho, eso es un cromatógrafo de gases. Y los tres equipos están acoplados a un espectrometría que te hace la separación de los compuestos y la parte de espectrometría que te hace la detección de esos compuestos. Entonces, hablando de cromatografía, vemos que tenemos los viales, que son los que hemos hecho todo el proceso de extracción y pasan al sistema de cromatografía. Entran por un inyector, pasan por una columna de cromatografía, que son acá en la parte derecha podemos ver que son columnas de 30 metros para cromatografía de gases. En la columna se genera la separación de los compuestos y luego pasan al detector. La separación se da directamente por la interacción que existe de las moléculas de interés y la columna. En términos bastante sencillos de explicar, es como una carrera. Todos los compuestos inician en un punto de partida, que es el inyector, y van a llegar a la meta, que es el detector. Y cada uno va a tener un tiempo, una marca de llegada al detector. Y esa marca de llegada es el tiempo de retención de cada compuesto. Entonces, cada uno por propiedades físicas o interacción con la columna van a llegar en un tiempo determinado. Se le dice cromatografía de gases porque todo lo que entra al sistema son gases. Como ven acá hay un gas portador. Este gas, que es helio, nos va a ayudar a que la muestra pase por todo el sistema. Es como un empuje para que pase por todo el sistema y llegue al detector. Y en la parte de cromatografía líquida es la misma teoría, que es la parte de la separación de los compuestos a través de la columna de cromatografía, pero en este caso la columna no es de 30 metros, son columnas que pueden ser 3 centímetros, 5, 10, 15 o hasta 20, dependiendo mucho de la optimización de tu metodología o los compuestos que quieres analizar. Se le dice cromatografía líquida porque todo lo que entra al sistema son líquidos. Acá vemos en la imagen como eluente, el eluente que es el solvente que te va a ayudar a que la muestra pase por toda la columna de cromatografía y llegue hacia el detector. Y la explicación vendría a ser la misma. Esto es como una carrera, al igual que les mencioné anteriormente, ¿no? Sino que el sistema es diferente. Y cada molécula que pasa por el sistema de cromatografía, ya sea líquido o gaseosa, va a tener siempre un tiempo de retención. Como los métodos son parametrizados y validados, quiere decir que ese tiempo estudiado en la validación siempre se va a mantener para cada tipo de compuesto que esté dentro de nuestro barrido instrumental o dentro de nuestra lista de análisis. De esa manera nosotros podemos diferenciarlos, identificarlos en la parte de lo que es ya identificación del compuesto y la interpretación de resultados. Les mencioné ahora les mencionaba el tema de cromatografía y luego viene ya la parte de espectrometría de masas. En la parte de cromatografía, como le mencioné, es clasificar por tiempos de retención. Los compuestos se separan y van a llegar al detector para ser analizados. Y el detector lo que va a hacer, en términos generales, es
es pesar a cada, es como pesarlos, pesar a cada compuesto. En teoría, el espectrómetro de masas permite la separación, identificación y cuantificación de moléculas basado en su relación masa-carga, por eso les decía peso, masa, en diferentes matrices después de su ionización. ¿Vale? En este caso, les mencionaba como si fuera un peso, porque acá les pongo un ejemplo que es el clorpirifos, que tiene una masa carga o masa molecular de 352. En realidad la masa del clorpirifos es 351, pero en cuestión de masa carga es 352, que es el tema de la ionización. Pero en términos generales lo que hace el equipo es separar los compuestos a través de su masa. En la parte inicial, donde observamos que es la fuente de iones, es donde va a entrar la molécula de interés y se va a ionizar, a cargar, ya sea positiva, de forma positiva o negativa. Y luego tenemos los filtros de masas, que es un cuadrupolo, que es un primer filtro de masas, y luego tenemos el Q3, que es el segundo filtro de masas. Directamente, como les mencionaba en la parte de cromatografía, lo que se da es la separación de los compuestos en un tiempo específico de retención, y cuando las moléculas salen de la parte de cromatografía y llegan a la parte de espectrometría, a la parte del equipo que los va a detectar, lo que va a hacer este equipo es clasificarlos a través de su masa. Cada compuesto tiene una masa específica y va a ser detectado en el instrumento y nos va a dar una señal analítica. Se podría decir que inicia en la fuente de iones y termina saliendo hacia el detector cuando pasa por todos los filtros. ¿Y cómo nosotros identificamos esos compuestos? Acá les pongo una gráfica que en la parte superior vemos un solvente blanco, que es lo que ya te brinda el espectrómetro de masas como resultado de interpretación. En la parte superior tenemos toda una gráfica, que es lo que nos brinda ya todo el sistema de cromatografía más espectrometría, y nos brinda esta gráfica. Y en la parte inferior vemos ya una muestra con analitos de interés. La parte superior es como un blanco, puede ser un blanco solvente o un blanco de muestra o una muestra libre de ingredientes activos. En la parte inferior vemos cómo se representan las gráficas. Cada pico, donde tiene su nombre en la parte superior, representa la detección de un activo o de un compuesto. Es una imagen referencial, ¿vale? De lo que se puede demostrar lo que es un blanco y una gráfica con detección de compuestos. Acá tengo otra imagen referencial, por ejemplo, el clorpirifos. Esto ya es tomado directamente de nuestros equipos. En la parte izquierda, en la imagen de la izquierda, vemos muestra orgánica libre de pesticidas. Esta es la señal analítica que nosotros recibimos para clorpirifos cuando pasamos por el instrumento un solvente o una muestra orgánica libre de clorpirifos. Y luego acá vemos el pico o el pulso o la señal que recibe el instrumento al lado derecho, en la imagen del lado derecho, que dice muestra de cliente. Es la detección que hace el instrumento cuando se detecta el clorpirifos en la muestra. En la parte del medio, debajo de la molécula, pongo material de referencia, porque la parte de instrumentación o el análisis instrumental es análisis por comparación. Nosotros como laboratorio siempre vamos a tener controles de calidad que van a asegurar la validez de los resultados. Y todos esos controles de calidad, en términos generales, son muestras o diluciones eh, de, de todos los eh, agroquímicos que tenemos en nuestra lista de análisis. Como laboratorio siempre debemos asegurar que nuestro equipo detecte todos los agroquímicos que ofrecemos en la lista de análisis, y nosotros primero pasamos en nuestra instrumentación todos los controles de calidad para luego pasar los controles, para luego pasar las muestras de los clientes. Como acá menciono material de referencia en la imagen del medio, esta es una imagen de cómo se observa el clorpirifos en nuestro material de referencia. Esta representación del pico es lo que nosotros observamos del clorpirifos a una concentración determinada en una muestra o un material de referencia determinado.
que eso puede ser una muestra de vegetal o una muestra de alto contenido en grasa o de una muestra de café, de algún tipo de producto de todas nuestras listas de análisis que tenemos, o de las diferentes listas de análisis por matrices que tenemos. Y si hacemos un análisis comparativo, muestra o material de referencia donde sé que la muestra tiene clorpirifos a una concentración específica, lo voy a comparar con la muestra del cliente. Si encuentro las similitudes y los puntos de control de calidad que manejamos de forma interna, podemos validar que la muestra del cliente tiene la presencia de clorpirifos, Una netamente por 41 y tal, ¿no? comparación. Y esa es la parte de identificación. De esta forma nosotros podemos saber si una muestra tiene un positivo de algún ingrediente activo y luego vamos a brindar un resultado al cliente. En los certificados de análisis. Acá tenemos un ejemplo de certificado que emite el laboratorio, donde en la parte superior vemos el cliente, el nombre del cliente, bueno, está tapado por tema de confidencialidad. Y luego vemos los datos del informe, que es el código del informe, el código de la muestra, que este código se brinda una vez recepcionada la muestra y este código se mantiene durante todo el proceso de análisis para asegurar la trazabilidad de información. Luego vemos la fecha de recepción, la fecha de inicio de análisis. Acá podemos ver que la muestra, el análisis se inició en el día de recepción y la fecha del informe, que es la finalización del análisis. En este caso hemos entregado el informe al día siguiente, el 4 de octubre. También indicamos las condiciones de recepción, que son condiciones eh, generales, en realidad, más por exigencia de la entidad SENASA. Nos exige informar la temperatura de recepción y la condición de recepción de la muestra, pero condición respecto a si es una muestra fresca, deshidratada, si son granos, si es una muestra liofilizada, una muestra deshidratada, seca. Entonces, en este caso, estamos hablando de una muestra de mango que llegó a una temperatura de 22.1, temperatura ambiente, se podría decir. Y condición de recepción es una muestra fresca, quiere decir que ese es mango fresco. También indican los métodos utilizados. Acá, como bien indica, es método propio de cromatografía de gases y cromatografía líquida. Como les mencioné, cierta parte del proceso de la metodología de extracción está basada en una norma de referencia y luego la parte de limpieza es la optimización de cada laboratorio. Tú al cambiar los parámetros de una norma de referencia, tú tienes que hacer una validación completa porque ya has hecho una modificación de esta norma, por lo cual tienes que hacer una validación completa y ya sería un método propio, basado en tu criterio analítico, en tu expertise para hacer las modificaciones necesarias y optimizar todo tu proceso. Luego viene la información de la muestra, que es información que nos brinda el cliente sobre el tipo de producto, variedad, proveedor, país de origen, código de trazabilidad, bueno, agricultor. Toda esta información depende mucho de lo que el cliente quiera que aparezca dentro del certificado de análisis. Luego vemos la parte de resultado de análisis. En este caso, bueno, hemos encontrado más una muestra limpia, o sea, está dando un ejemplo de una muestra libre de pesticidas. Nosotros como brindamos un análisis de multiresiduo, ponemos en la parte de metodología GC masas, que está en relación a la parte de métodos utilizados explicados anteriormente, y el compuesto indica no, y en la nota de informe indica no, que no se ha detectado ningún residuo por encima del límite de cuantificación. ¿Dónde pueden encontrar los límites de cuantificación? En la lista de análisis, en los listados de análisis que nosotros tenemos en nuestra web. ¿Dónde hace referencia a eso? Debajo de la tabla tenemos los compuestos y sus límites de cuantificación correspondientes al método. Se encuentran en la lista de análisis de pesticidas. En este caso es una muestra fresca vegetal y la lista es frutas y verduras versión P35. Y acá este es el link donde te va a llevar a la lista de análisis. Dependiendo de la solicitud del cliente, también se puede adjuntar al certificado de análisis la lista de análisis. En este caso, para esta muestra solicitaron la evaluación del MRs y la lista de análisis. Quiere decir que en las hojas subsiguientes se va a observar todo el listado de análisis dependiendo del tipo de matriz. También van a encontrar lo que
principalmente se debería de observar, que es la acreditación, que esto es una muestra que ha sido trabajada bajo métodos acreditados, y también te indica el tema de incertidumbre de medición. Que hayamos visto los términos de límite de cuantificación e incertidumbre de medición, que acá te indica que todos los parámetros están analizados bajo la incertidumbre de medición estándar, que es de un máximo del 50% por la normativa SANTE. Entonces esto lo vamos a explicar más adelante. Una vez obtenidos los resultados, pasamos a lo que es el formato de curva de degradación. Acá les presento en la, en la parte izquierda, se ve, bueno, un poco borroso, pero es el formato completo de lo que es la curva de degradación o el reporte que nosotros manejamos como reporte cortos, es un solo PDF. Y acá vamos a encontrar primero los datos de aplicación y datos de campo. En este caso, datos de aplicación va a depender mucho qué información desea el cliente que aparezca dentro del formato. En este caso solo vemos el nombre comercial, ingrediente activo, la dosis y la fecha de aplicación. En otro tipo de trabajos de curva que hemos tenido, han colocado el número de lote, han colocado hasta fecha de vencimiento y entre otro tipo de información que el cliente desea que aparezca en los datos de aplicación. Y eso también va para la fase de campo o datos de campo. En este caso solo piden localidad y matriz. Em, en otros tipos de curvas o de otros clientes nos han solicitado el fundo, la provincia, o sea, datos más específicos de la fase de campo. Como les comento, esta información va a depender mucho del cliente y los datos que él requiera que aparezca en el informe o en el formato de curva de degradación. Luego vamos a ver la parte de información de toma de muestra. En este caso vemos los puntos de muestreo, que en este caso han sido 5, la fecha de muestreo, tienes la información del muestreador y los días de aplicación. La toma de muestra fue después de cuántos días de aplicación. En este caso tenemos el día 0, después de 2 horas de aplicación, después de 14 días, 35 días y 75 días. Y también presentamos acá yo los resultados analíticos. Acá colocamos el código de informe, código de muestra y la concentración. En este caso vemos ya la curva que se presenta, que es una gráfica que ya nos ha explicado Fernando hace un momento. En realidad este es más tema, este formato es un tema más informativo de los datos, concentraciones y la gráfica que se puede obtener de los resultados de análisis. Luego tenemos otro formato más extenso, que ya es a solicitud del cliente. Normalmente trabajamos el formato corto. Si el cliente solicita una información más extensa, como le comenté hace un momento, ¿no? La parte de propiedades química o física del ingrediente activo, interpretación de la curva, eso ya se puede trabajar en un informe más detallado a solicitud del cliente. Entonces, una vez ya obtenido todos los resultados en la curva de gradación, vamos a hablar lo que es el límite de detección. El límite de detección, como bien ya mencionó hace un momento Fernando, es la menor concentración o cantidad de analito que produce una señal claramente distinguible del ruido del método. ¿Vale? Estos valores no necesariamente son cuantificables con precisión o exactitud. Como parte teórica se considera como límite de detección un tercio del valor del límite de cuantificación. Entonces, acá un poco explicación gráfica. Como les comenté, los instrumentos, en nuestro caso, la parte de cromatografía nos va a generar un pico, que esta es la parte blanca que observamos nosotros. Y tenemos que diferenciar la parte del límite de detección con el ruido instrumental. Van a ver una línea roja, que toda la señal analítica por debajo de la línea roja vendría a ser el ruido instrumental, o el signal noise, que le llaman en términos ya un poco más técnicos. En este caso es cuando tú pasas una muestra, que puede ser un solvente o una muestra orgánica libre de pesticidas, por un instrumento, este te debería de dar una señal eh, de signal noise bastante baja. Y cuando ya tú ingresas en el instrumento un ingrediente activo o una concentración determinada cercana al límite de detección, debería brindarte una señal analítica, que es este pico de acá. Desde dentro del rango que es por encima
de la señal ruido y como máximo el pico de referencia del límite de detección, a esto le llamamos señal analítica no cuantificable. Es una señal que el instrumento detecta, pero no se cuantifica con precisión o exactitud. Por eso es que estos valores nosotros siempre informamos como valores referenciales, pero siempre se hace referencia a una concentración, porque igual el límite de detección está asociado a una concentración, pero recuerden, no es preciso y no es exacto. La concentración para nuestro laboratorio es una concentración referencial que puede ir desde 0.0033 miligramos por kilogramos a 0.0049 miligramos por kilogramos. Esta es la representación de lo que es en valores referenciales o concentraciones referenciales del límite de detección de nuestros instrumentos. En la parte del límite de cuantificación, la menor concentración o cantidad de analito que pueda cuantificarse con precisión y exactitud, aceptables bajo condiciones del método. Estos valores son cuantificables con precisión y exactitud, valores que están dentro del alcance de acreditación. Si hablamos del límite de cuantificación, estamos hablando de un valor ya puntual, que en general para nuestro laboratorio es de 0.01 miligramos por kilogramos. Quiere decir que acá vemos ya tres líneas rojas. Empezando desde la base es la línea de señal ruido. La segunda línea es el LOD, que son el límite de detección, que acá lo explica, ¿no? Señal analítica no cuantificable, con valores referenciales que van, como ya mencioné, de 0.033 a 0.049, con lo que en nuestros informes, o bueno, reportes de trazas, se van a expresar como un valor menor a 0.005. No brindamos una concentración exacta porque nuestro último punto de control dentro del laboratorio es a 0.005, cuando el LOQ de una muestra o de un ingrediente activo es a 0.01. Luego vemos ya desde el segundo rango hasta la tercera línea roja en la parte superior. Este es el rango de trazas cuantificables. Como les mencioné, nuestro último o nuestro nivel más bajo de control es a 0.005, que es el 50% del límite de cuantificación, cuando el límite de cuantificación es 0.001. Como les mencionaba, estos valores son ya cuantificables con una concentración referencial de 0.005 a 0.0099. No pongo 0.01 porque ya ese valor es nuestro límite de cuantificación aceptable bajo términos de precisión y exactitud, y que estos valores o detecciones a 0.01 ya serían informados en los certificados de análisis. Todo valor menor a 0.001 vendría a ser como niveles de traza. En cuestión de la gráfica, toda la señal analítica que supere la tercera línea roja superior vendría a ser la señal analítica que va a ser cuantificada hacia los certificados de análisis. Y acá vemos una referencia a lo que es trazas, que es la relación que hace un momento expliqué, que es el límite de detección, el límite de cuantificación y los rangos de aceptación de los niveles de trazas. Como les mencioné, las trazas son valores menores al límite de cuantificación, eh, valores menores al límite de cuantificación, pero mayores al límite de detección. Entonces acá brindamos una explicación de lo que son los intervalos de concentración. Lo que les mencioné hace un momento de forma escrita, acá lo podemos ver en la gráfica. Vemos una línea de concentración, se podría decir. En el nivel de cuantificación o el límite de cuantificación tenemos como resultado 0.01, que es el límite de cuantificación en general de todos nuestros resultados, de todos nuestros compuestos en la lista de análisis. Entonces, resultados mayores o iguales a 0.01 van a ir en el certificado de análisis porque son resultados que están validados y dentro del alcance de acreditación. Resultados que se encuentran en concentración del 50% del LOQ a menores al LOQ, quiere decir que son valores de 0.001 mayores o iguales, pero menores a 0.01, podría decirse 0.0099,
Son trazas cuantificables. ¿Y por qué son cuantificables? Porque si bien yo menciono que nuestro LOQ por lo general es 0.01, nosotros como control de calidad interno del laboratorio tenemos un punto de control adicional que es a 0.005, que nos asegura eh, la cuantificación de nuestro límite de nuestro límite de cuantificación, ¿no? Se podría decir de esa manera. Por eso es que nosotros podemos brindarles cierto valor referencial cuantificable entre este rango de valores, mayores o iguales a 0.005, pero menores al LQ que es 0.01. Y luego tenemos las trazas cualitativas, que en este caso la expresión en el informe va a ser siempre menor a 0.005 o menor al 50% del límite de cuantificación, pero estas trazas van a ser siempre mayores al límite de detección como valor referencial mayores a 0.0033. Quiere decir que si nuestro instrumento detecta una señal analítica menor a esta concentración, nosotros no vamos a poder informarlo como nivel de traza cualitativa, porque nosotros vamos a informar resultados que estén dentro de los parámetros de estudio del laboratorio. Y nosotros hemos estudiado el límite de detección de nuestros instrumentos, con lo que hemos determinado una cierta concentración mínima de detección, con lo cual valores menores a esto ya no son informados. Como mencionó también hace un momento Fernando, podríamos ponerlos como no detectables, pero eso no significa que no exista el compuesto, sino que nuestros instrumentos leen solo hasta cierto nivel o detectan solo hasta cierto nivel. Y ese nivel está marcado bajo estudio en la validación del método, que en este caso es un valor mínimo de 0.0033, bueno, hacia arriba, con resultados que están dentro de estudios de precisión y exactitud, pero superiores al límite de cuantificación. Sí, me gusta, enfatizo mucho el tema de valores referenciales, eh, porque hemos tenido como ciertos consultas de nuestros clientes cuando brindamos los reportes de trazas sobre dudas o consultas sobre la precisión y exactitud de los resultados a niveles de traza. Y siempre es tener en claro que no se ha hecho, no tenemos un estudio específico de exactitud y precisión para estos niveles de trazas. Todo estudio de validación está directamente asociada desde el límite de cuantificación hacia arriba, o sea, concentraciones mayores al límite de cuantificación. Pongo como valor referencial 0.01 porque dentro de nuestros listado de análisis hay compuestos que tienen límite de cuantificación menores. Por ejemplo, 0.005 como límite de cuantificación. Pero aplicaría los mismos rangos de aceptación. Por eso les mencionaba ciertos eh, términos como, por ejemplo, ¿no? Nivel del 50% del LOQ. En este caso, si el LOQ es 0.005, este término de traza cuantificable llegaría hasta 0.0025 y el LOD vendría a ser 0.002. Entonces, va a variar un poco dependiendo del límite de cuantificación. Pero en términos generales, nuestro LOQ en nuestros listas de análisis normalmente está a 0.01. Luego vemos la parte de incertidumbre de medición, un tema muy importante que es la medición, bueno, la instrucción de medición de un laboratorio describe el rango en el que se espera que esté el valor verdadero de medición. Le pongo como ejemplo la concentración de un agroquímico. La incertidumbre de medición es la variabilidad de los resultados o los datos analíticos cuando se hacen reensayos. Todo resultado de análisis de cualquier técnica, ya sea cromatografía o otras técnicas analíticas, siempre van a estar asociadas a una incertidumbre de medición, que es la variabilidad máxima aceptable de un resultado cuando se hace un reensayo, en términos generales. En este caso se da un ejemplo, por ejemplo, ¿no? El ingrediente activo acetamiprid, que está a una concentración de 0.068 miligramos kilogramos, o sea, concentración detectada en una muestra X, aplicando una incertidumbre de medición del 50%. Este 50% se toma de la guía o la norma técnica SANTE, que es la norma técnica que utilizamos todos los laboratorios de pesticidas para determinar o tomar de valor referencial el 50% de incertidumbre de medición. Con lo cual nosotros vamos a aplicar este 50% para generar nuestro intervalo de concentración verdadera. Si bien el laboratorio te puede dar una concentración puntual que es 0.068,
aplicando el 50% de incertidumbre de medición, vamos a tener una concentración mínima de 0.034 a una concentración máxima de 0.102, que es el intervalo de concentración que uno espera que esté el valor verdadero. Quiere decir que cuando se hace un reensayo de esta muestra que ha tenido este ingrediente activo, esta concentración, se debe de esperar que el resultado esté dentro de este rango de valores. Nosotros cada vez que hemos hecho algún tipo de reensayo hemos tenido variaciones bastante pequeñas. No han superado el 20% de variación. No hemos llegado a tener resultados que superen el 50%. Igual la norma técnica te indica que si bien la incertidumbre de medición de la metodología debe ser no más del 50%, como máximo 50%, también te indica que deberías hacer un estudio de incertidumbre de medición por compuesto. Esto quiere decir que como laboratorio nosotros hemos estudiado la incertidumbre de medición de cada uno de los compuestos dentro de los grupos de matrices que hemos venido, o bueno, dentro de los grupos de matrices que trabajamos. Esto quiere decir, y está indicado en nuestros certificados de análisis, que si el cliente desea la incertidumbre de medición específica para el compuesto, esta va a ser brindada a través de consulta interna, a través de un correo electrónico, y se le indicará al cliente cuál es el porcentaje de incertidumbre de medición estudiada para el compuesto en una determinada matriz. Bueno, y cerrando con tema de incertidumbre de medición, les agradezco mucho por estar aquí presentes y haberme escuchado. Gracias, Edward. Tenemos un par de consultas de los clientes. Te las traslado, por favor. La primera sería, ¿cuál es el tiempo adecuado u óptimo que debe transcurrir entre la toma de muestras y la realización del análisis? Ok. Nosotros manejamos un tiempo de máximo 24 a 48 horas y depende de mucho de cómo envíes la muestra. O sea, nosotros como laboratorio siempre vamos, como les comenté, a trabajar con la muestra recepcionada. Pero sí es importante que para estudios de curvas de degradación puedan mantener como mínimo la muestra refrigerada o si es posible enviarla con hielo seco, como mencionó Fernando, si no me equivoco, para asegurar que no se haya degradado los pesticidas. Porque si bien nosotros podemos recepcionarla a una temperatura, ponte de temperatura ambiente, 22 grados, no sabemos cómo ha sido trasladada la muestra, ¿no? Si quizás durante el transporte ha sido expuesta a temperaturas elevadas, si se ha enviado en un bus y está cerca del motor, puede estar expuesta a calor. Entonces, siempre es importante mandarlo en cajas de Tecnopor que aseguren la temperatura interna y que no sea afectado por temperatura externa. Y en el tiempo más corto posible se debe enviar la muestra. Gracias. Y la segunda pregunta sería, ¿qué medidas implementa Normed para garantizar que la muestra se conserve en condiciones adecuadas desde el momento de su recolección hasta el análisis, de modo que se asegure la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos en el caso de los límites del resultado? Sí, nosotros una vez recepcionada la muestra, depende mucho. Hay clientes que nos envían por paquete porque ellos conservan la muestra en sus cámaras de congelación o refrigeración y nos envían ya por paquete todos los puntos de muestreo que han tenido y ya se trabaja directamente todo el grupo de muestras en un solo día y se hace el análisis ni bien llega la muestra para poder, como menciona, asegurar el tema de la validez de los resultados y la conservación o las condiciones de la muestra. Pero hay ocasiones en que clientes nos envían por días. Ellos hacen la toma de muestra previa a la aplicación y envían su muestra. Luego van pasando los días y van enviando sus muestras. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer la identificación de la muestra según la información que envía el cliente. Una vez que llega la muestra al laboratorio, la muestra es procesada y luego es almacenada para congelación. Con eso aseguramos la validez y las condiciones de la muestra. Una vez que llega al laboratorio, se procesa y se almacena en congelamiento. Llega el siguiente punto, también se almacena, se procesa y se almacena en congelamiento y una vez recepcionado el último punto de control para la curva de degradación o el estudio de degradación,
se procesa, se congela y al día siguiente descongelamos todas las muestras y hacemos todo el proceso de extracción química. Gracias, Edward. Bien, quisiéramos agradecerles a todos por haber participado el día de hoy, especialmente a Fernando y a Edward, quienes nos han apoyado con el conocimiento del tema de curvas de degradación. Bien, damos por finalizado el webinar del día de hoy y esperamos que haya sido de su completo agrado. Gracias.